Colgados en esta última actualización referente a Venezuela. Volvamos a lo nuestro. Si me permite, me gustaría volver a los sindicatos y sobre todo analizar un poco su rol, tomando en cuenta que si miramos para atrás, ¿no? En reformas que fueron propuestas y que no pudieron llegar a cumplirse en administraciones anteriores, pensábamos en la derrama. Bueno, ¿fueron los sindicatos o fue Bonilla al frente del CODICEN puesto por Valle? Digo, son otras también miradas posibles, ¿no? A ver, yo creo que en este periodo y desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en los últimos 12 años, hubo grandes oportunidades de transformación educativa. Incluso firmamos, yo ayer los mencionaba, 2 acuerdos multipartidarios, uno en 2010, otro en 2012, que en su gran mayoría de los aspectos están incumplidos. Entonces acá no es un problema de que no haya habido respaldo, lo hubo. No es un problema de que no se tenga claro qué es lo que hay que hacer, está claro, y además encima ahora hay otro grupo, EDUI 21, que está promoviendo una serie de iniciativas y de propuestas. Las propuestas están. Algunos integrantes de EDUI 21 que justamente... Que estuvieron, pero claro, que fueron desplazados incluso bueno, de la reforma Rama. Y yo lo decía ayer, Victoria, el Frente Amplio recorrió el país en 2014 con una propuesta en materia educativa que se resumía en una frase clásica, que es: vamos a cambiar el ADN de la educación. Si tú decís que vas a cambiar el ADN de la educación es porque pensás que está funcionando mal. Bien, pero la pregunta es, ¿se puede cambiar el ADN? Pero por justamente supuesto, atendiendo a las situaciones anteriores, ¿no? A ver, por supuesto que se puede cambiar la educación. Absolutamente se puede cambiar la educación. Lo que pasa es que para eso hay que poner al frente de la política educativa un equipo que quiera cambiar la educación. El equipo que está hoy es el mismo del periodo pasado. El mejor profesor que hay que llevar al contexto más crítico va a pedir más dinero. Claro. Bueno, y no queremos llegar ni al 6% del PIB de la educación. Pero ¿de dónde va a salir no el dinero? Es un problema de plata, es un problema de cómo se manejan los fondos, de cómo se aplican los recursos. Porque el problema también es elegir a quiénes. Si yo mantengo al mismo presidente del CODICEN, que asumió en el periodo pasado y que desmontó el plan Promejora, que era el que iba a construir las comunidades educativas a nivel de cada centro, le digo a la gente: miren, voy a cambiar el ADN de la educación, pero mis decisiones políticas de conducción es dejar el mismo equipo continuista, está claro que va a fracasar. ¿Es que quiera o es que pueda? ¿O que sepa? Porque querer, imagino Yo creo que tiene una cargo... concepción distinta. Sí. Ayer quedó claro. Él habla de que descentralizar es crear estructuras intermedias a nivel departamental, y eso es un disparate. Es decir, eso es burocratizar la ANEP más de lo que ya está, cuando en realidad la clave es que lo que cambie sean los centros de estudio, es decir, los liceos, las escuelas. Ahí es donde se juega la cuestión educativa. Eso cualquier educador lo sabe. Senador, quiero hacerte un par de preguntas a propósito de la intervención del día de ayer. Bajo el paradigma, lo admito y quiero que vos lo sepas y el público también, que a mí me cuesta aceptar los discursos donde todo está maravillosamente bien hecho y donde todo está horriblemente mal hecho, porque no creo, hace rato que creí en una y en otras cosas. Desde ese lugar, y vos como senador de la oposición, insististe que nunca antes como ahora la educación tiene tanto dinero. Bueno, ese no es un paradigma de cambio notorio, revolucionario suena exagerado, históricamente importante, casi con un antes y un después, que hay que reconocerle al gobierno del Frente Amplio. Alejandro, yo se lo reconozco y lo dije ayer, pero justamente eso se vuelve más en contra cuando no hay resultados. Porque entonces tenés más plata y no lográs resultados. Pero, entonces el problema no es la economía, el problema no es la política económica, el problema no es el presupuesto, aunque obviamente ojalá fuera más. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzo para mejorar el presupuesto, pero con estas políticas, poné plata nomás, que va a seguir funcionando mal. Cortita, Victoria, lo prometo, cortita, prometido. Y la otra cosa que dijiste al pasar, el propio director de la evaluación educativa, y después de todo, esa oficina de evaluación educativa es una creación de las actuales autoridades y funcionan independientes. ¿No es algo también que juega a favor de la visión general que hay que hacer de los temas? Eso es positivo, el plan Ceibal es positivo. Yo ayer mencioné una serie de liceos y de escuelas públicas que están funcionando bien. El problema es que esos son como florcitas que nacen en el desierto. Es decir, en un sistema que va al revés.
O sea, de repente un liceo tiene un gran funcionamiento porque hay un director que se lo pone al hombro y que logra armar un equipo, o porque hay una localidad más pequeña, entonces hay un elenco docente estable. Porque ¿Esa sería la verdadera descentralización? Y es la clave. A ver, yo he dado clase muchos años, es cierto que a nivel universitario, en la UDELAR y en la Católica. Y lo que uno siente cuando está en el proceso docente es que la clave es que haya comunicación, que se produzca el fenómeno comunicativo y que además haya personalización. Y la personalización, es cierto lo que decía Victoria hace un rato, ha bajado el número de estudiantes por grupo, pero seguimos teniendo problemas porque si un docente tiene que salir corriendo de un lugar a otro y no sabe si este año vas a dar clase acá y mañana en otro lado y el año que viene en otro lado, y ¿saben lo que no me contestó ayer las autoridades educativas? Un estudio de ellos interno decía que hace 5 años, de 300.000 horas que se dictan en secundaria, 50.000 no se dictaban por inasistencia docente, justificadas y no justificadas. Yo le dije, bueno, ¿y cuánto es ahora? No me contestaron. Yo tengo que suponer que si no me contestaron es porque no hay buenas noticias, ¿no? Es dramático, es gravísimo. Senador, permítame que yo insista con un concepto que ya lo planteé, pero usted se me... A ver. Usted tiene cintura, ¿no? No, Entonces, yo quiero contestar. A ver, porque si efectivamente se requieren miradas más de políticas de Estado con respecto al tema de educación, ¿no? Lo que está logrando EDUI 21 con integrantes de distintos partidos y demás, fantástico, pero sigue estando en otra órbita, ¿no? Sí, claro. Hoy no es autoridad, ¿tá? No, cuando evocaba el caso de Bonilla al frente del Codicen y Valle, lo puse como ejemplo en realidad, porque que hoy le pasa a Neto, ¿no? Con Vázquez. Sí. Entonces, el punto es, si en el futuro las elecciones las gana algún partido tradicional, O nosotros. o ustedes, por supuesto, porque no. ¿Por qué no? ¿Qué seguridad hay que no va a volver a ocurrir? Lo que también le pasó a los partidos tradicionales. Bueno, yo creo que yo creo que hubo un periodo, desde que salimos de la dictadura... Porque son internas. Hubo un solo periodo de transformación educativa, que fue el periodo de Rama. Y nos guste o no, de hecho, más allá de todo lo que fue vilipendiado, sí, yo siempre me acuerdo que en realidad en el año 94... todos los candidatos presidenciales decían que si ganaban iban a poner a Rama, porque Rama había hecho todos unos estudios de la CEPAL muy, muy profundos que mostraban ya en aquella época una brutal crisis de la educación. Y lo cierto es que hoy miramos para atrás y la herencia, escuelas de tiempo completo, universalización de preescolares en 5 años en aquel momento, bachilleratos tecnológicos, formación docente en el interior, son de las pocas cosas que han generado cambios, junto con el Plan Ceibal, que yo le reconozco al doctor Vázquez, no a la ANEP, porque el Plan Ceibal se creó desde afuera de la ANEP, pero desde esa época, que termina frustrándose, porque ya en el periodo de Bonilla no continúa la reforma, además viene la crisis, no hay plata, etcétera, etcétera, y después no ha habido más esfuerzos reformistas. Yo lo que estoy seguro es que se puede. A ver, ¿cómo no se va a poder? ¿Le gustaría ser ministro de Educación y Cultura? ¿Le gustaría ser ministro de Educación y Cultura? No, porque, entre otras cosas, porque yo no soy un especialista en educación y además la política educativa se resuelve en el Codicen, no en el Ministerio de Educación y Cultura. Esa es una paradoja. A mí, que es un problema que tenemos, institucional. Y tenemos además una ANEP, yo decía ayer, tiene 17 personas en cargos de gestión, de conducción. 5 en el Codicen y 3 en 4 consejos. Son 3 por 4, 12, más 5, 17. Es una barbaridad. O sea, tenemos un diseño institucional que nos juega en contra. ¿Sigue pensando aquello de que no va a votar la rendición de cuentas si no cambian las autoridades? Yo lo dije cuando me preguntaron, bueno, ¿y usted en qué condiciones votaría la rendición? Sí. Y bueno, si a mí me dicen que va a haber un cambio educativo, eso vale la pena, ¿no es cierto? Y quiero decirlo con claridad porque en su momento hubo alguna senadora que estuvimos discutiendo acá hace tiempo, que me entendió mal, porque yo no estoy planteando... No fue una condición. Cargos. Por favor, estoy planteando cambios en políticas, con gente de ellos. Yo ayer lo decía, en el Frente Amplio hay mucha gente, no solo Fernando Filgueira y Mir, que tienen una mirada muy distinta y que por eso los terminaron sacando, lamentablemente, sino que hay muchos otros. Ayer nombré a algunos de ellos.
Pedro Ravela, Tabaré Fernández, hay muchos. El propio director ejecutivo del INED, que es argentino, es un tipo que tiene una cabeza que les está diciendo, miren que esto está yendo muy mal. Y es de la gestión del gobierno. Bueno, senador, tenemos que despedirnos. Sí. Tenemos que despedirnos, gente. Muchas gracias a Neto por todo. Lo que opina de él. Gracias, senador, por habernos acompañado en el día de hoy. No, ¿La interpelación, qué número de interpelación en su carrera política? No, yo es la primera vez que interpelo. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez. Ah, bien. ¿Le parece que sirve para algo? Sí, yo estoy convencido. Bueno, a ver, yo creo que más allá de que era un resultado cantado, porque los votos estaban regimentados, que es un problema, porque entonces las autoridades se dejan estar, porque saben que igual contesten lo que contesten, no va a pasar nada. Yo creo que vale la pena porque pusimos este tema arriba de la mesa. Bueno, una prueba de ello es este programa, se discute, se analiza, se debate, y yo además le tiré el guante a Vázquez, que es el que tiene la posibilidad de cambiar. Le quedan 3 años por delante, no pierda la oportunidad de irse dejando encaminado un cambio educativo, pero para eso tiene que poner gente que quiera cambiar la educación. Senador, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos.